Muy buena, grupazo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos arrancando esa semana? Tema de hoy, calorías. ¿Importan? Sí, no, ¿cómo aplican? Y realmente cómo van a afectar lo que es nuestro organismo a la hora de bajada, de subida, mantenimiento, etcétera. Sí es cierto que las calorías no deja de ser una forma de energía. Necesitamos energía para movernos y de ahí pues esas calorías o kilojulios que necesitamos. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de metabolismos. Estos son los que ya habéis pasado los datos, los que tenéis vuestro resultado de la valoración corporal, pues lógicamente ya tenéis estos datos, tanto lo que es el metabolismo en reposo como el activo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? El metabolismo en reposo es la cantidad de energía que consume diariamente tu cuerpo por su composición corporal, masa muscular, niveles de grasa, agua, etc. Y en activo es en base a tu actividad física diaria, pues todo ese gasto adicional que se suma, obviamente, a ese metabolismo en reposo. Entonces, si tú tienes un metabolismo en reposo de 1200 y quemas 600 kilocalorías diarias por tu actividad, pues al final tus necesidades calóricas diarias serían 1800. Entonces, las calorías, ¿cómo afectan al ámbito del peso? Si nosotros queremos controlar 1 kilo de peso, ya sea para subir o para bajar, tenemos que hacer una variación calórica de 7.000, 7.500 kilocalorías. Si queremos bajar peso, pues tendremos que quemar 7.500 kilocalorías para reducir o consumir 1 kilo de peso. Cómo comamos las calorías, que eso lo veremos ahora, va a determinar si ese kilo es de músculo o es de grasa. ¿Qué pasa? Que obviamente si tú comes 7.000, 7.500 kilocalorías más de lo que quemas, coges peso. Por eso se engorda. Por eso subimos peso. Porque estamos comiendo muchísimo más de lo que quemamos. Porque no controlamos, no medimos o no queremos ver realmente las calorías que tiene todo lo que comemos. Y es un punto bastante importante a tener en cuenta. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Si tú quieres bajar 1 kilo de peso por semana, tendrías que estar reduciendo 1.000 kilocalorías diarias, es decir, quemando 1.000 kilocalorías diarias respecto a pues, oye, lo que es tu gasto. Es decir, si tú quemas 1.800 kilocalorías diarias con tu actividad, tu ingesta calórica de alimentos tendría que ser 800 kilocalorías. Que no es recomendable de por sí, aunque con los batidos se puede hacer, con los Fórmula 1 se puede hacer porque no perdemos ese ámbito nutricional, esos nutrientes, pero un estilo de vida, una alimentación de menos de 1.200 kilocalorías no se recomienda. Obviamente fuera de la suplementación. O sea, cualquier nutricionista, cualquier dietista te lo va a decir, que menos de 1.200 kilocalorías lo que va a provocar es un déficit muy grande de nutrientes. Pero, porque como ya estuvimos hablando, la calidad de nutrientes también afecta. ¿Qué pasa? Que esto es el motivo por el que muchas mujeres se frustran a veces, sobre todo cuando se está controlando peso en pareja, que dicen, no, es que mi pareja o mi marido, mi novio, está bajando muchísimo más rápido que yo. Obviamente, ¿por qué? Porque también depende del sobrepeso que tenga esa persona, pero nosotros tenemos más masa muscular. Entonces, quemamos más en reposo que vosotras. Yo en reposo, quemo 1.900 kilocalorías, que es lo que muchas de vosotras, de este grupo, quemáis si hicierais 2 horas de deporte mínimo diarios. Pues ese conjunto, esas 2 horas de deporte diarios sumado a vuestro metabolismo en reposo, eso sería lo que quemáis. Entonces, por eso muchas veces, dependiendo de vuestra actividad física, dependiendo de vuestro estilo de vida, de esos 5 pilares que hablábamos ayer, pues tienes que tener en cuenta ese ritmo. O sea, incluso a la hora de ponerte metas, tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque si tú estás quemando, por ejemplo, 1.100 kilocalorías al día y no haces ningún tipo de deporte y tienes un trabajo sedentario, pues no puedes pretender bajar 4 kilos al mes. Sobre todo si no incorporas el deporte en tu día a día. Por eso, pues os comento, oye, pues aumentar la cantidad de pasos que hacéis diariamente. Oye, si puedes, empieza a hacer deporte. El que se ajuste a ti, si haces pilates, si haces natación, lo que sea. O sea, es que a mí me da igual el deporte que hagáis. A mí lo que me importa es que os mováis, que hagáis deporte. Y ya está ajustado a la edad y a la condición física que tengáis cada uno, cada una. Pero hay que mover el culo. Y a la hora de alimentarnos, que aquí viene, digamos, la chicha, es muy importante que tú entiendas que tanto los hidratos de carbono como las proteínas, pues cada gramo nos va a aportar 4 kilocalorías de energía. Y la grasa, cada gramo, 9. Y el alcohol, 7. 7 kilocalorías por gramo de alcohol. Que muchas veces, ay, no sé por qué no bajo de peso. Y dice, pues deja las cervecitas, deja los vinitos, deja los cubatas de los fines de semana. Muy importante. ¿Por qué? Porque afecta. Además, que el tema del alcohol, sobre todo entrando ya en lo que es el tema de cubatas, los cubatas normalmente siempre vienen con algo, ya sea Red Bull, Coca-Cola, Fanta, etcétera. Todo eso que es azúcar en vena. Entonces, olvidaos, el alcohol nunca es beneficioso. O sea, a ti si te venden el que es que la cerveza de cebada, del no sé qué, que tiene propiedades, pues tómate la cebada. Si te dicen que el vino lleva tanino, pues tómate la uva. Y ya está. Es muy importante, al igual que los zumos de frutas. Es muchísimo mejor tomarte la fruta a tomarte el zumo de fruta. Siempre, en todo caso. Entonces, a la hora de saciedad, la grasa es el gran aliado. ¿Pero qué tipo de grasas? Pues grasas que sean saludables. Aguacate, el coco, por ejemplo. El coco es una opción muy interesante. Obviamente, todo lo que es el tema del aguacate, el coco, los ácidos grasos insaturados, frutos secos, etcétera, nos van a saciar. Sí van a aumentar mucho las calorías, digamos, ese aporte energético, pero también va a hacer que comamos de forma más controlada. Y además, también, por ejemplo, el coco se digiere de una forma diferente al resto de grasas y entonces también
va a ser beneficioso. Tenéis que tener en cuenta otra de las cosas o características de las calorías es que lo único que se almacena en el cuerpo, lo único son los hidratos de carbono. Si nos pasamos de proteína, lo orinamos. Si nos pasamos de grasa, lo defecamos. El exceso de grasa, o sea, una mínima parte, se almacena como grasa y el resto se excreta con las heces. Por eso muchas veces podemos encontrar que las heces son como espumosas, como si fueran un poco rollo como yogur a nivel de consistencia. Y eso es porque se está eliminando mucha grasa normalmente de la ingesta. O sea, que nos hemos pasado de grasa. Esto, por ejemplo, cuando comemos muchísimo queso. O sea, si tú te comes a lo mejor 300, 400 gramos o medio kilo de queso, vas a ir al baño así, como súper espumoso y súper grasoso. Unas heces como muy grasientas. Es normal. Y si tú te pasas de proteína, es decir, te metes 2 kilos o 1 kilo de carne, por ejemplo, pues lo que vas a hacer es mear mogollón de ácido úrico. Pero mogollón, o sea, todas esas proteínas, ese exceso de proteínas, lo que va a pasar es que se orinan. Y entonces el exceso de proteína no te va a dañar el hígado, lo que va a hacer es sobrecargar los riñones en ese momento, en esa comida, etcétera, durante ese día. Claro, si tú lo estás haciendo constantemente, pues te revientas los riñones. Entonces es un punto importante. Las únicas calorías o el único macronutriente que se almacena en el organismo como grasa son los hidratos de carbono, los azúcares. Entonces, todo lo que sea cereales, todo lo que es el tema de las legumbres no tanto, porque las legumbres son muy ricas en fibra y cuando veamos las etiquetas, que ya tocaremos un vídeo mucho más adelante de cómo leer etiquetas, tú tienes que coger la cantidad total de hidratos de carbono y restarle la cantidad de fibra. Esto lo podéis hacer con los batidos. Normalmente los batidos tienen en torno a entre 21 y 33 gramos de hidratos de carbono de cada 100, pero normalmente tienen entre 12 y 16 gramos de fibra. Entonces lo tenéis que restar, porque la fibra es un hidrato de carbono. Entonces es muy importante que entendamos eso. ¿Qué pasa? Que esto también nos ayuda a ir controlando un poco la alimentación. Por eso siempre os digo que minimicemos todo lo que es el tema de cereales, el trigo, lo que es el arroz, el maíz. Minimizarlo, no hay que eliminarlo, porque estamos en control de peso. Todo tiene que ir ajustado a vuestro gasto diario calórico, porque no es lo mismo que quemes 2.400 kilocalorías, que entonces si quieres bajar 1 kilo de peso semanal tienes que comer 1.400, que si estás quemando 1.300 ya en actividad. Ahí obviamente tenemos que hacer un recorte o un ajuste muchísimo más, digamos, excesivo, más exhaustivo. Por eso siempre el plan es personalizado. O sea, aquí no es un, te pongo una dieta y ya está. Porque no. O sea, las dietas no funcionan porque cada persona es un mundo. Y cada persona tiene sus 5 pilares estructurados de aquella manera. Tanto a nivel de nutrición, etcétera. Entonces es muy importante que vayamos entendiendo eso. De las calorías, realmente lo que nos va a engordar, lo que va a hacer que subamos en grasa, son los hidratos de carbono, los azúcares. Todo lo que es el tema de cereales, todo lo que sea procesado. Y todo lo procesado, digamos, es lo que no lleve fibra. O sea, vegetales, todos los que queráis. ¿Por qué? Porque son súper ricos en agua y en fibra, lo que os hablaba de los alimentos vivos en el vídeo anterior. La fruta, si se toma con la piel, que es muy importante, pero la fruta hay que saberla tomar. La fruta nunca de postre, siempre como primer plato, como 20 minutos antes de comer, o entre comidas, y ya está. Nunca como postre, porque fermenta, puede generar problemas digestivos. Así que, tener esto en cuenta. Si nos pasamos de hidratos de carbono, si combinamos diferentes hidratos de carbono, legumbres con cereales, por ejemplo, lentejas con arroz y todas estas cosas, si no hacemos deporte se va a almacenar como grasa. Si queremos perder grasa, tenemos que controlar mucho las combinaciones de alimentos, que también lo vamos a trabajar. No os preocupéis. O sea, son 21 días y cada día os voy a meter la chapa. No os preocupéis. Pero es que es vital que entendáis esto. ¿Para qué? Para ir creando esa autosuficiencia.